es una tarea muy difícil. La segunda tarea que tenemos es ver que Israel sea un líder de ciberseguridad en el mundo. No es una tarea que cada gobierno tiene, pero el gobierno de Israel decidió que esta es una tarea que tenemos que hacer. Y estamos muy, es una tarea muy agradable. Y lo que hacemos aquí es que tenemos que ver que tenemos la calidad y la cantidad de ciberseguridad expertos para hacer seguridad, que tenemos empresas, y van a ver hoy algunas empresas que están en el top del mundo con la tecnología que desarrollan. Tenemos muchos startups, muchas empresas internacionales que tienen el centro de desarrollo de ciberseguridad aquí en Israel. Y tenemos centros académicos que hacen estudios de ciberseguridad que están al nivel más alto del mundo. Entonces, esta es la segunda tarea que es muy importante, que es de nuestra organización. Nosotros trabajamos con muchos partners. Aquí en Israel, las agencias de inteligencia, los militares, todos los ministerios, porque tenemos la responsabilidad de ver que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Educación, todos sean seguros, que las organizaciones también sean seguras contra ciberataques. También tenemos mucha cooperación internacional, porque el ciberespacio es internacional, los atacantes generalmente están fuera de Israel y la sabiduría, la tecnología están en Israel, pero también fuera de Israel. Y hacemos mucha colaboración con gobiernos y con organizaciones en el mundo. La última cosa que hacemos es en la parte legislativa. Todo esto de ciberseguridad es algo nuevo en todo el mundo. Es algo nuevo dentro de los países y es algo nuevo en la política entre países. Y nosotros estamos haciendo mucho trabajo para ver que el espacio de ciber también tiene the legal framework para que podemos trabajar y tener las leyes correctas para que nosotros podamos trabajar y que el mercado puede trabajar. ¿Qué pasa en los últimos 12 meses en Israel? Nosotros empezamos con un crisis y ahora estamos entrando a una nueva fase. Las últimas 2 semanas, que estamos moviendo from acute to chronic. Si antes era una crisis, ahora entendemos que vamos a vivir en una situación así algunos meses. Y tenemos que ver cómo trabajamos y cómo vivimos en esta situación que hay COVID-19 en las calles, pero también necesitamos que la economía retorne a trabajar. Las fronteras están casi cerradas ahora. Solamente comida y medicinas nosotros compramos, pero personas casi no mueven adentro a Israel y afuera. La población está casi cerrada. Estaba mucho más cerrada dos semanas atrás. Ahora estamos abriendo las reglas y hay mucho más movimiento, todavía con las máscaras y todavía con distancia social, pero estamos saliendo en etapas de esta situación. El mercado está más o menos 70% activo ahora. Hace 2 semanas atrás estaba 30% activo. Entonces, estamos empezando abriendo el mercado, las calles y el comercio y estamos empezando a salir de esta situación que todo el mercado está cerrado.
y la situación de la salud está controlada. No se sabe qué va a pasar en 2 semanas de ahora, pero ahora y hasta ahora está controlada. Los enfoques nacionales del gobierno son la continuación del gobierno, que todos los ministerios pueden funcionar y pueden dar servicio al público, que el servicio de salud sea eficaz y pueda tratar de los enfermos de COVID, los otros, claro. Que la economía sufre el mínimo, sufrió mucho en Israel y ahora estamos saliendo de esto y tenemos que ver que sufre el mínimo posible. La comunicación es una infraestructura muy crítica. Si antes la comunicación era importante, ahora es crítica en todo. Es crítica para los negocios porque tenemos teletrabajo. Es crítica para comprar cosas porque compramos en la internet. Es crítica para la educación y voy a hablar un poco sobre esto. Es crítica para todo y tenemos que ver que el bandwidth sea suficiente y que la comunicación sea estabilizada. Las infraestructuras críticas tienen que continuar trabajando y tienen que proveer y tienen que continuar trabajando en un nivel que el Estado puede continuar con los servicios que dan, la agua y la electricidad y todo esto. Alimento, muy importante, y porque en Israel mucho viene de afuera, también el import-export, muy importante ahora. Estos son los enfoques nacionales. Nuestra tarea es ver que todos estos enfoques sean ciberseguros y que atacantes no ataquen estos enfoques nacionales y dan daño en el ciberespacio. ¿Qué pasó en los últimos 2 meses en el ciberespacio? Avanzamos 15 años para el futuro, en 2, 3 semanas. Y ahora estamos corriendo todos para ver que esta tecnología que ponemos en el ciberespacio sea segura. Los negocios, muchos trabajan teletrabajo. Yo estoy aquí en mi oficina, pero ayer y mañana voy a estar en casa trabajando. Mi chico está estudiando en la casa y las universidades estudian en las casas. Compramos en la internet. Muchas nuevas tecnologías fueran incorporadas a todas las organizaciones para que puedan hacer teletrabajo y también para que puedan hacer telemedicine, nuevos equipamientos para que los doctores puedan trabajar lejos de los pacientes. Entonces, muchas nuevas tecnologías entraron, muchos Medical Internet of Things, equipos que comunican en la ciberespacio para la medicina. Y hay un balance que tenemos que mantener entre combatir esta enfermedad, esta epidemia y la privacidad. Todos estos son cosas que pasaron en el ciberespacio. Todos estos son vectores de ataque para atacadores. Los atacadores son organizaciones. Empezamos con los chicos en las casas que están aburridos y que quieren atacar organizaciones para recrearse. Continuamos con organizaciones criminales, porque hay mucho dinero, mucha plata en el ciberespacio ahora. Mucho dinero está pasando, credit card, mucho cibercrimen que está aquí. Hay mucha acción que está relacionada a COVID-19, porque
hay mucho interés en COVID-19, entonces muchos atacadores usan el COVID-19 para llegar a las personas y atacarlos en el ciberespacio. Y hasta los estados. Hay muchos estados que están usando esa crisis para atacar organizaciones. Puede hacerlo para ataques como los criminales, para dinero, pero pueden hacerlo también para atacar infraestructuras críticas, porque si ahora trabajan de lejos, es mucho más fácil atacarlos ahora. ¿Cuáles son las medidas que nosotros hacíamos en el país? La primera, la INCD fue declarada una organización esencial y nosotros trabajamos todo el tiempo. Más que esto, nosotros hicimos que el gobierno haga una declaración que la industria de ciberseguridad sea un sector crítico, porque si organizaciones abren las redes de comunicación y si hay teletrabajo, hay que ver que lo hagan en un modo seguro. Y para eso tenemos que tener los profesionales trabajando. Entonces, la industria de ciberseguridad continuó trabajando todo este tiempo. Mucho trabajo con los ministerios de salud, con el ejército y con otras organizaciones para que ellos ayuden a nosotros y nosotros vemos que ellos hacen las cosas en una método seguro. Y hay un gabinete de manejar esta pandemia y nosotros somos parte de este gabinete que está debajo del primer ministro y nuestra tarea es ver que todo lo que decidan sea ciberseguro y que no decidan algo y esto sea un vector de ataque para los criminales o los atacadores. En el nivel de la medicina y de las infraestructuras críticas, nosotros andamos mano a mano con las infraestructuras críticas para ver que cada etapa que ellos hacen, lo hacen en un modo seguro. No podemos dejar que hagan algo que abra una puerta en la pared y que los atacadores entran, porque los atacadores contra las infraestructuras críticas son muy poderosos. Son países, son criminales muy fuertes y no podemos dejar que entren a nuestra infraestructura crítica. Otra cosa que hacemos, andamos mano a mano con el Ministerio de Salud para ver que ellos tratan de la salud y nosotros tratamos de cibersegurar lo que hacen. Por ejemplo, respiradores. Nosotros vemos que los respiradores que están incorporados son ciberseguros. Ellos hacen research and development para ver que hay una vacuna contra COVID. Nosotros vemos que los laboratorios sean ciberseguros. Entonces, mucho trabajo con estas organizaciones para ver que nosotros vemos que lo hacen en a secure way. Nuevas aplicaciones. Hay aplicaciones ahora para ayudar al gobierno a ver en dónde están las personas para que puedan contener la epidemia. Esto viene mano a mano con la privacidad y hay que manejarlo. Tenemos algunos años una ley de privacidad muy fuerte y esto es una cosa que tenemos mucho enfoque. Por ejemplo, tenemos una aplicación que está en el Internet, el source code, está en GitHub. Todos pueden verlo. Y una de las razones es para que todos entiendan que es ciberseguro y también la privacidad de las personas se mantiene. Nosotros no queremos hacer algo que haga problemas para la privacidad de las personas,
pero hay un balance que hay que manejarlo y todo el tiempo nosotros, los gobiernos, lo manejamos y dejamos la transparencia para que también la población pueda manejar este riesgo. La última cosa que hacemos es trabajamos con todo el mercado. Muchas organizaciones, small, medium business, no tienen la sabiduría cómo proteger. Entonces, nosotros hacemos muchos awareness campaigns. Traemos las prácticas, cómo hacer ciberseguridad a ellos, cómo hacer un Zoom como este, pero seguro, cómo trabajar de la casa en un modo seguro. Todo esto está en el Internet. Algunas de las publicaciones están en inglés, entonces pueden entrar a nuestro sitio, que aquí hay un QR code para ver lo que tenemos en inglés. Una cosa la traducimos al español, que es cómo trabajar con Zoom, porque hay mucha demanda. Y si hay otras cosas que necesitan en español, podemos trabajar con la embajada y ver si hay algo que es interesante. Pero todo lo que tenemos en inglés está en nuestro site. La última cosa que voy a decir en esto es mucha cooperación internacional. Nosotros pensamos que los atacadores y los ataques ocurren en todo el mundo y queremos saber lo que pasa en Chile. Porque si pasa algo en Chile, en una semana o un mes va a llegar a nosotros. Mucho diálogo operacional y mucho cambio de IOCs, de identificación de ataques entre nosotros y más de 80 países, gobiernos de países, CERT de países, y nosotros usamos esta información para proteger nuestro mercado. Mucha colaboración para share prácticas, como dije antes, y nosotros queremos saber cómo otros países lo hacen para estudiar. Ayuda para países que no están muy desarrollados de ciberseguridad y sufren ataques, y tenemos algunos que nosotros los ayudamos a defender contra atacantes muy poderosos. Y mucho diálogo y es muy interesante para muchos países ver cómo se hace Medisec, cómo se asegura equipos medicales y hospitales y esa epidemia. Entonces, tenemos más de un por día diálogo con un país o multilateral o con organizaciones internacionales sobre esto. We learn as we go. No sabemos todo. Y estamos estudiando todo el tiempo. Y queremos compartir con ustedes y queremos disfrutar de lo que acontece con nosotros para que nosotros estemos mejores. Esta es nuestra ideología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aviram, por la interesantísima presentación. Les comentaba a través del chat que vamos a tener la posibilidad de compartir las 3 presentaciones de estos 3 invitados de lujo que tenemos hoy día, para que puedan hacer el seguimiento de la información que ahí está. En este minuto los voy a dejar con Eyal Eshel. Como nos comentó Marcela, Eyal lidera los negocios de CyberReason en América Latina, una de las compañías de ciberseguridad más destacadas. Ellos operan en los 6 continentes, con más de 500 empleados en todo el mundo y más de 6 millones de puntos finales protegidos. Los dejo entonces con Eyal. Thank you very much for the introduction. Buenos dias, good morning. In the next 15 minutes, I wanted to share with you some of the best practices that we are seeing and using in the industry, also make you aware of some of the risks that we're seeing as a result of COVID,
and maybe give you some good tips for the future. We're going to be moving at a fast pace, and of course, there's going to be time for questions at the end. I assume that everyone can see my slides. If there's any problem, please let me know. So for start, as a result of COVID-19, we're seeing a lot of changes. In many ways, the world has changed. Everybody's working different. And we're saying there's a new normal that everyone has to adjust to. The perimeter security of what we used to have in the office when everybody's working from one big building and we have the usual firewalls and DMZs is not really the reality today. We have everybody working from home on different devices, from home computers, from their mobile phones. These mobile phones are for private use and for work use. So there's a lot more exposure that we need to pay attention from a cybersecurity perspective. We're also seeing that some of the things that we counted on, like VPNs, secured connections, were not licensed or built to scale to this kind of an extreme situation. So people are catching up on VPNs, and also we see that a lot of the security teams are struggling in some ways to catch up with the new reality. So what I'm sharing with you right now, these are feedback that we're receiving from a lot of our clients today. What we'll do in the next few minutes is talk about what can you do right now. So things that you can do right now today with the resources that you have to deal with business continuity better. Secondly, we talk about the attacks, and then thirdly, we'll talk about the solutions and technologies that I think is good for you to know and be educated about as you move into the future and kind of evaluate this whole space. So starting with the things that you can do today, this is securing the enterprise when no one works from the office. I'll say that first of all, you have to worry about the identity of the users, the employees that are logging into your environment. You want to make sure that you use strong authentication that includes strong passwords and also multi-factor authentication. And these things have to be tested because sometimes we don't thoroughly test it before we need it. And then we need to know that when we turn all the controls on, people are not going to be cut out. They should still have access to the information that they need for work. We want to think about what privileges do we give to users that log in remotely, because if we have people in research and development, in R&D, they're accessing very sensitive information. We want to review where these people are accessing this information and to make sure that we have extra protection around sensitive areas of the organization, like finance, like R&D, and things like that. This should have a second review to know who is logging into those spaces. We're talking about endpoint security, which may sound a little professional terminology, but the idea with endpoint security is to protect any kind of device that is used to access the network. So we're talking about laptops, we're talking about mobile devices, we're talking about servers. Especially now, all of these devices are going to be holding a lot more information on the device itself. So of course, we want to know that they are protected from a prevention standpoint. Everybody knows the antivirus solutions. And we'll also talk about what do we do if we got breached, because these are things that we have to plan for. We have to do whatever we can to prevent cybercrime, but also, realize that it happens all the time and how do we mitigate the risk. And then we'll talk about mobile, where we see a very big rise in threat right now. It's becoming a very hot space for mobile attack, for cyber attacks, and for a number of reasons that we're going to cover. I'll also mention that during this time, we also want to make sure that the people that are used to work in the office, and I'm talking about more of the, the physical workspace, they need to communicate in ways that they're used to. So I put here a little cloud on the bottom here just to show you the things that are happening in my company. So we have, and the reason is, I'll just say, we want people to feel that they're still connected. So business continuity is not just about the technology, it's also about the people. So people are posting information about things they do and project. There's some social interaction. We have a gym session for people who want to join that. We have time for people to check in
to feel that they're staying connected. We have a weekly communication session for the entire company, which I think is very important because of the uncertainty. It's very important that management tells everybody, you know, what is the situation that they see right now? How is it becoming better? And then we even have the morning coffee, virtual coffee, so people can grab a mug of coffee and come to the desk and just socialize with people before they start the day, because this is what they're used to. And I think if they're trying to maintain this normality that we had before, as much as we can through Zoom and other means, is very important. In terms of things that you can do today also, I'll just go very quickly through all of these items that are available for you today. So one of them, use strong passwords. We're talking about 12 characters, 12 to 16 with special digits and so forth. Make sure that you're not using passwords that are easy to crack. Make sure that you're storing your passwords in a secure place. You know, some people have a little list on their phone, so they have a secure password, but it's very accessible on the mobile device. So think about where do you store that. Use the two-factor authentication. Try not to mix personal use with work devices. So if you have a laptop, keep it for work, and then use another computer for personal stuff, because there's a big chance that your personal computer is going to get hacked, and you don't want people who will breach your, you know, one environment have immediate access into your work environment. Don't use public Wi-Fi. We can't emphasize this is super important. So maybe people are going to coffee shops. Anything public is super, super dangerous. We don't know the reputation of the Wi-Fi. We can't check it. And this is a very easy way for cyber attackers to get in. Be smart about phishing campaigns. So you know, these things, I know about them all the time, but sometimes they still surprise me. This week I got a little email from my CEO saying, I need your phone number quickly, then a text message. And for a minute I thought, okay, this is really, he wants to speak with me about something. And then I realized it was a phishing. So the phishing scheme are using two channels right now, making it sound a little more real than it used to. Be aware of those things. And of course, we remind to people, don't be aware about downloading free apps to your mobile phone. A lot of these free apps have Trojans and ways to collect information from you, and also free PDF converters. These are applications on the desktop that also are very known or infamous for collecting information and actually being a malware that you're incentivized to download. Let's talk about what are we seeing right now. So first of all, there's a couple of numbers that I want to quote. One of them is saying here that there's 150% in the ransomware attacks. I actually saw a number by the FBI that's saying there's 300% increase in ransomware attacks. So ransomware is a big, big problem right now. In Latin America, we're seeing a lot of clients approaching us about ransomware. And this is devastating because it really paralyzes the organization. There's an example here with a ransomware that is called COVIDlock that attacked in Costa Rica. And in this specific case, it was really meant to or incentivize people, enticing people to share information about the pandemic. So people thought, okay, this is good. I'm going to know where other sick people are. They downloaded it, and then it turns out to be a ransomware. So be really aware of, you know, what are you downloading, and, you know, and the risks that is heightened right now around this. And we have another ransomware here specifically for Android phones, which are a lot more exposed than Apple phones. And in this case, it's a simple or primitive ransomware, but it is able to lock your device, and then it's going to ask for a payment. Okay, on the mobile device, we're seeing right now, we're considering right now the next frontier of where cyber attacks are going to be for a few reasons. So for one, if you take all of the devices in the enterprise, 60% of the devices that are used are mobile devices, and about 3/4 of these devices are bring your own device. So these are actually personal owned devices for personal use and business use. And because we don't know what people are doing, you know, off hours on the weekend, where they're browsing, what are they downloading, there's a huge risk that
the devices are going to get breached, and from there, once you access the corporate network or corporate data assets, you're going to bring that breach or that malware into the enterprise. So this used to be considered a safe environment because of how the operating system of the mobile devices, was built, but it's not anymore. The second fact that we're seeing is that about 30% of all the malware that is being produced today is produced specifically for mobile devices. So this is actually a very big number. There's about 350,000 new malwares introduced to the world every day. So 30% is a huge number. And we already know that we have applications in the Apple Store, or on Google Play that actually are malicious applications. So even though they got certified, they are malicious, and once they're downloaded, they can infect millions and millions of users unknowingly. So let's spend a few minutes to talk about, what can you do to protect yourself in the future. So the one thing that I want to emphasize here is maybe take a minute to change some of the mindsets of people. I know there's an audience from different backgrounds. All of us know about the antivirus, the traditional antivirus. It started with a signature-based solution. So we take a hash or a piece of code of the malware, and from that we can create the antibody or the defense mechanism that's going to recognize that signature and prevent the antivirus from attacking again. The reality is that the sophistication of the viruses that we see today is really growing exponentially. So today we're talking, in addition to ransomware, we're talking about fileless attacks. These are attacks that go directly into the memory of the computers without any files. And from there, they can attack the computer. And then if you're connected to the network, they're going to attack the rest of the network. So we need another level of sophistication. Just to give you an idea, last year, the percentage of fileless attacks grew by 35%, and it was 300% over the year before. So there's a huge rise right now in fileless attacks. There's also documents with malicious macros that we have to be aware of. And there's a lot of exploits that have to do with the operating system. In our language, we call it living off the land, which means that people find ways or weaknesses in the existing operating system and then use it against the user and the network. Most of the malicious activity is blocked here at the antivirus level, and we want to say around 99% in some cases. But there's always a risk of infection that is kind of crossing all of the different multi-layers that we have here, and then it infects the organization. Just so you know, on the average, it takes about 197 days from the initial infection until you're fully aware of what happened. So the bad guys could be in your organization for a long time. And what you want to prepare for is have some sort of a technology, we call it the EDR, the endpoint detection and response, that is able to identify that you have been breached and what is the scope and the extent of the breach. So it's not just antivirus, there's also an EDR component that is part of the defense platform that you want to think about and know about and eventually be protected with, because nothing is bulletproof. Okay, little animation here. I want to explain to you quickly in a graphical way, why is it so difficult to understand the full scope of the attack. I know we always hear about the, the bottom line, so-and-so happened, but let me kind of take you behind the scenes and give you a little deeper understanding of what's going on there. So eventually we could have someone going into a malicious website, and unknowingly they're going to download some file to their computer, and that file is going to start moving around. If you're connected with your other peer solutions, it's going to be doing some scanning, and then something we call privilege escalation, looking for a computer with higher privileges and kind of proliferating through the network. The attack can take, we said, 200 days, okay? So basically, when we look at the endpoint data, we're collecting millions of small data points per day. And if you think about 200 days, this is a vast amount of information.
And then we need some sort of technology that can put it together and kind of create the link of how the bad activity happened. And very much like coronavirus, when we want to know where all the sick people are, here, these are the contaminated files or activities, and these files or activities or users were in touch with these bad files and so forth. So I want you to have the understanding that there's a process that's called correlation, which is very significant. And another way to depict it, and this is what happens in real life, we don't know about it, but, and I'll build it very quickly, is all of these data points that we collect on the endpoint eventually contain within them some sort of a very structured attack that is moving from stage to stage to stage, like we can see here. And this is why it's important to have that EDR technology that is able to identify the overall process, not just on one machine, but we want to see it over the entire enterprise and let you know. Okay, I'll share with you, this is kind of my last resort slide in the sense that sometimes everything that we do, and some people don't take the right steps, but sometimes we take all the right steps and we can still get attacked. So let me start by saying, and that ransomware does have a prevention solution. Okay, so just like you can get an immune or a vaccine for a virus, you can have a prevention solution for ransomware. Okay, the more advanced solutions are behavioral, which means they don't need to see the actual ransomware file before it to recognize it's a ransomware. They can actually, just by analyzing the behavior of the software in real time, they're able to do it. What I like to remind people is that ransomware, everybody knows about the last notice where, they give you this, your computer is being encrypted and you gotta pay so-and-so Bitcoin to have it released. But the ransomware attack actually takes time to build. And the EDR solution that we talked about is able to identify the early steps before the encryption trigger takes on. In this specific case, we have a manufacturing client that got hit 7 p.m. on a Sunday. In this case, we got a call from the client saying, the entire infrastructure is down. They had 700 servers. This was a client of ours that in that specific environment we're not installed. We're installed in some other environment, and it hit them really bad. I want people to know that if you're hit by ransomware, there's things that you can do, and I think one of the best things to do is really call for help and call for, well-reputed organization that specializes in incident response to help you. In this case, we're able to go in and identify the data that was exfiltrated, kind of reverse engineer who are the threat actors acting on this organization, and take all the remediation steps to contain the incident and secure the critical infrastructure. So in some cases, this ends up in 36 hours. We had cases where you can spend even a week with a client for more sophisticated attacks. But I think, the takeaway is, just like you don't go into a surgery without having a doctor that you go to when you feel bad, at least have someone that you trust or you feel that you can trust and want to get to know. So when these bad things happen, you can talk to them, how to pick up the phone and speak with. Almost last, I'll say, when talking about, business continuity for the future, these are some of the components that I would recommend from the best practices for everyone to think about and to have. So it's a summary of the things that we talked about. One of them is what we call the next generation antivirus. So this is the behavioral detection of users and entities. It's not only signature based. And this is very important because it kind of future protects us against attacks that no one has seen before. Secondly, we talked about the endpoint detection response. So this is the technology which we call post-breach, which means that it can detect that you've been breached maybe a week ago, maybe 2 weeks ago, maybe 4 months ago. In some cases, we can go years ago, and let you know what is happening right now, where is the back door, what do you need to do to get off the threat. During this time, we highly recommend managed detection and response, which means that you can have professionals
monitor the alerts that you get in your system and help you deal with it. There's so much new knowledge that is required to handle those attacks these days because of the quantity of the attacks and also the sophistication of the attacks. There's a very good chance that you don't have this expertise in-house. It's absolutely okay to rely on some external services to help you in that process. We talked about mobile defense. That's going to be the next frontier. So no one has an antivirus, I believe, on their phone, but that's what the future holds for us. We got to have an antivirus or some sort of a threat detection solution on the mobile phones. And then do have some sort of an organization that you've spoken with, you understand their capabilities in incident response. So when you need it, you know who to call and you know what's going to happen to remediate. This is pretty much it from my side. I'm leaving here a little bit of information about webinars that we have coming up on ransomware and also some free resources that we're happy to share with the team here. Okay, and I'm going to pass it to the next speaker. Ok. Hola a todos. Estamos, perdón, discúlpame Abhishek, no me había dado cuenta que estaba silenciada acá para darte la bienvenida. Abhishek es directora de gestión de productos en Guardicore, con más de 9 años de experiencia en seguridad y operaciones cibernéticas, tanto en ámbitos de ataque como de defensa. Muchas gracias, Abhishek, por acompañarnos. Gracias. Hola a todos. Me llamo Abhishek, puedes llamarme Abby. Español no es mi lengua materna. Si tengo errores, por favor, no duden en preguntar cualquier pregunta que hay. Bueno, vamos a hablar de cómo podemos ayudar en continuar el negocio sin tener ningún compromiso en seguridad. Especialmente en estos días, cuando todos están trabajando en remoto, de su casa, de un virtual desktop, de cualquier lugar. Bueno, el ambiente se cambia mucho y toda la gente está trabajando en remoto y hay empresas que están preparando por este escenario, que tienen reglas y maneras de trabajar en el remoto, pero hay otros que no tienen ninguna operación encima que está preparado para que todos van a trabajar en remoto. Y todas las empresas tienen el mismo problema, que es la escala de acceso remoto que ahora necesitan acomodar. ¿Y cómo podemos ayudar? Y bueno, ¿qué es la manera de continuar seguridad y sin afectar tu negocio en el mundo cuando todos están trabajando en remoto? Hay muchas diferentes maneras que puede ser que estás utilizando para que tus usuarios se pueden tener acceso en remoto. El primero es utilizar un ordenador con conexión de VPN. Una otra manera es utilizar una máquina virtual, un ordenador virtual como un VDI, puede ser también como un servicio en DaaS. Puede ser VDI on-premise como Citrix, puede ser VDI como un servicio en la nube, que es AWS o algo como eso. Y puede ser que tienes por todos eso, puede ser que también utilizas un Jumpbox, un terminal server, un ordenador más para este acceso, para asegurar tus usuarios. Y la manera tradicional de seguridad es una manera que es... que no es adecuada para ayudarte en la escala que necesitas hoy y en el tiempo rápido que necesitas hacer esta seguridad hoy. El primero es la manera tradicional, es a cambiar las reglas que tienes en su firewall entre su ambiente, entre su centro de datos, hasta tu ambiente, hasta el internet, por ejemplo. Otro es cambiar reglas entre su centro de datos, entre las comunicaciones este-oeste que tienes. Otra manera tradicional es cambiar las configuraciones en tu routers, en cualquier tipo de solución que tienes para acomodar este acceso remoto que todos tus usuarios necesitan. Y el problema con todo eso es que es muy caro y también es muy difícil y necesitas tiempo para tener un plan adecuado, para acomodar todo eso, cambiar las configuraciones, abrir las puertas en su firewall, por ejemplo.
Y eso tiene un costo muy alto también por tus equipos que necesitan ahora coordinar con diferentes equipos también y también acomodar todo eso. Y que vemos que está pasando es que hay compromisos en seguridad hoy. Para que todos los usuarios tienen este acceso remoto, hay compromisos en seguridad. Que vemos muchas veces es que las empresas empiezan con un acceso por todo, que es el mismo acceso. Todos pueden accesar todo ahora en acceso remoto sin ningún compromiso. Y también el otro compromiso que hay es que no hay visibilidad entre este ambiente de los usuarios. Ahora que todos están trabajando en remoto, no tienes la visibilidad, que entender qué están haciendo, qué es el acceso que están intentando de tener, qué es esta conexión que están iniciando. Y no hay ninguna manera de tener control. Y estás perdiendo el control porque no tienes la visibilidad y no tienes el tiempo adecuado para definir el acceso que cada usuario necesita. ¿Y qué está pasando? Es que, bueno, no utilizas las soluciones que ya tienes para asegurar a tus usuarios. Y como, bueno, los otros ponentes dijeron antes, el riesgo es los humanos, el riesgo es nosotros, las personas que están trabajando de nuestros ordenadores que tienen riesgo muy alto. Y podemos verlo en muchos diferentes incidentes. Por ejemplo, aquí es que está pasando en estos días de COVID, en ataques de acceso remoto, por ejemplo, en el protocolo de RDP. Este es que podemos ver que hay mucho más ataques que los atacantes están intentando de hacer en estos días. Esto, por ejemplo, es en España, pero, por ejemplo, hay por cualquier otro lugar. Y podemos ver, por ejemplo, que hay compromisos por acceso de VPN. También hay nuevas vulnerabilidades que las empresas están descubriendo sobre las plataformas de acceso remoto. Entonces, esto es de abril, de antes de un mes, donde descubren una nueva vulnerabilidad en acceso remoto en una plataforma de VPN. Y hay muchos diferentes. Y Chile en eso no es muy diferente de otros países. Chile, por ejemplo, en el año 2018 tenía un incidente muy grande en el Banco de Chile. Y en 2019 tenía un incidente muy grave con los tarjetas de crédito, por ejemplo. Y hoy día podemos ver que también Chile tiene un riesgo muy alto de ransomware. Entonces, como cualquier otro país, que está ahora intentando de asegurar sus centros de datos, sus ambientes y cualquier otra empresa, el acceso remoto también está introduciendo riesgo muy alto a Chile también. ¿Y qué vemos que es importante de tener en tu ambiente para asegurar este acceso de usuarios? Al primero es empezar con sorry, I'll say it in English, least privilege access. Es definir el acceso en la manera que es el más adecuada por cada usuario. Y también de una manera que es por cada máquina que tienes, por cada activo que tienes, por cada activo y ordenador que está utilizando tus usuarios, es tener segmentación en este nivel. Es definir exactamente cómo este ordenador se puede tener acceso a mi centro de datos y qué aplicaciones se puede tener y cuáles las aplicaciones que este usuario necesita tener el acceso. Es también hacer todo eso sin reiniciar ninguna máquina, sin hacer ningún cambio en su red, porque ahora no tienes el tiempo para hacer este plan y hacer todos esos cambios. Y necesitas continuar con el business. Entonces es muy importante con el negocio. Entonces es muy importante de hacer todo eso sin acabar ninguna máquina en ningún momento, sin reiniciar ninguna máquina, sin cambiar el red. Y también tener este seguro. Es también tener la visibilidad. Es muy importante de tener otra vez la visibilidad entre los ambientes de los usuarios. ¿Qué están intentando de hacer?
qué son los intentos de conexiones que están intentando de accesar, hasta el nivel más bajo que hay, hasta el nivel del proceso que están utilizando, hasta el nivel de los usuarios, hasta el nivel de las aplicaciones, qué los usuarios están intentando de hacer entre su red. Y también hacer todo esto muy rápido. Y también en escala, porque ahora todos los usuarios están trabajando de remoto y, bueno, es muy importante de asegurar eso también. Hay muchos diferentes casos de usos que se ayuden en asegurar tus usuarios en esta manera. La primera es tener la visibilidad entre cada usuario y también el control, que el control significa hacer segmentación con contexto de usuarios y definir reglas políticas en su red que definen cómo se pueden, qué accesos se pueden tener cada usuario de cada máquina y qué son las aplicaciones que se pueden tener, que esos usuarios pueden iniciar una conexión e intentar de tener acceso. Un otro caso de uso es también asegurar usuarios de terceras partes, de tus proveedores, por ejemplo, que están utilizando un Jumpbox o un Terminal Server y definir qué tipo de acceso pueden tener. Por ejemplo, tienes un equipo que está haciendo Analytics y otro equipo que es tu equipo de DevOps y cada equipo necesita tener diferente acceso en su red. El equipo de Analytics necesita, por ejemplo, acceso solo en la aplicación de Accounting, cuando tu equipo de DevOps necesita acceso solo en la aplicación de DMS. Y también si están utilizando las mismas plataformas, el mismo sistema, es muy importante de definir que Analytics no se pueden tener acceso a DMS y del otro lado también que DevOps no van a tener acceso a Accounting. Entonces eso también es un caso de uso de seguridad hoy día que es muy importante. Y hacer todo eso también si son terceras partes, si este equipo de Analytics o este equipo de DevOps son equipos de tercera parte, no necesariamente usuarios entre tu propia organización, pero también terceras partes que ahora están utilizando, están iniciando estas conexiones de remoto porque no tienen el acceso físico a su red hoy. Otro caso de uso que vemos hoy muchas veces que las empresas intentan de hacer es asegurar entre este ambiente de usuarios que usuario se puede tener acceso a un otro ordenador o a un otro VDI o a un otro cualquier plataforma entre los diferentes ambientes de usuarios. Entonces, que vemos muchas veces es que empresas intentan de definir reglas de políticas, por ejemplo, que definen que ningún usuario se puede iniciar una conexión a un otro ordenador o a una otra plataforma de un usuario diferente, pero sí pueden tener este acceso solo si son administradores, por ejemplo. Entonces, eso también es una manera de asegurar tu ambiente de usuarios. Y también definir reglas y definir políticas que definen con cuál plataforma en el Internet se pueden comunicar este usuario. También si están utilizando su ordenador propio con VPN o un VDI, es muy importante de saber qué es el acceso que están teniendo al Internet y definir con qué plataformas se pueden comunicar, plataformas de SaaS o tus aplicaciones en la nube, por ejemplo. Entonces hay muchos diferentes casos de usos para asegurar su centro de datos hoy que están basando en el contexto del usuario y se pueden ayudarte hoy con la escala de usuarios que están trabajando de la casa. El beneficio de todo eso es, en primero, reducción de riesgo. Es ayudar de reducir el riesgo y definir exactamente qué usuarios se pueden hacer y también qué no pueden hacer y bloquear intentos de movimiento lateral. Bloquear los intentos y quitar intentos de conexiones que no son permitidos en su red. Es tener control desde una pantalla de todo este acceso o tener control del acceso de usuarios y también muy importante es de hacer todo eso en una manera que es muy sencilla de hacer, con una solución que es muy sencillo de desplegar y también utilizar. Es muy importante, como ves antes, hay muchas diferentes maneras y casos de uso que diferentes empresas están haciendo para asegurar sus usuarios. Y por eso también necesitas una plataforma que es muy flexible, que se puede ayudarte con cualquier caso de uso o cualquier escenario o cualquier tipo de infraestructura que hay para
para definir todas estas políticas y asegurarte cuando el riesgo es los usuarios. Visibilidad, tener otra vez visibilidad a este ambiente de usuarios es muy importante en estos días para tener el control otra vez. Si no puedes ver qué los usuarios están intentando de hacer, qué está el acceso que están iniciando, es muy, muy difícil de asegurarlo. Si no sabes qué está pasando, ¿cómo puedes asegurar su red? Y también hacer todo eso en una manera que reduce el costo, por ejemplo. Es muy importante también. Entonces, segmentación que está basando en usuarios hoy día es muy importante, más que antes. Esto es algo que vemos en muchos diferentes lugares. Vemos el mismo en Chile como cualquier otro país en LATAM. Están intentando de hacer eso hoy día. Bueno, si quieres tener contacto con nosotros, aquí hay un poquito de información sobre Gardicore y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Abhishek, por la interesante presentación. Y vamos a pasar ahora en este momento. Vamos a pasar en este momento a preguntas que nos han hecho algunos de los asistentes. Voy a partir por la primera de ellas, en que nos están solicitando ejemplos de infraestructura crítica. Esta pregunta se hizo al inicio, así que imagino que está dirigida especialmente a Aviram. Ok. Hay algunos modelos en el mundo para definir infraestructura crítica. Hay una definición que dice que un sector es crítico, como el sector de energía o el sector bancario. Nosotros no usamos esta terminología. Para nosotros, una infraestructura crítica es un sistema, un network, que si hay un problema de ciberseguridad o si no funciona, Israel está en un problema. Si hablamos del sector bancario, el Banco Central de Israel es una infraestructura crítica. Todos los otros bancos son muy importantes, no son infraestructura crítica. En la parte de medicina, solamente el banco de sangre es una infraestructura crítica en Israel. Los hospitales no son infraestructura crítica en Israel. Hay hospitales que son muy importantes y trabajamos con ellos también, pero no son infraestructura crítica. Esta definición es muy específica. Tenemos más o menos 40 organizaciones así en Israel, porque la regulación de ellos es muy fuerte. Nosotros somos los reguladores de la ciberseguridad de estas infraestructuras críticas. Las demandas son muy, muy altas y lo que proveemos a ellos, que es inteligencia y es entrenamiento, y son muchas cosas que trabajamos con ellos muy cercana, y por eso decimos que solamente las organizaciones que son muy, muy críticas para el Estado son infraestructura crítica. Hay otra manera de ver infraestructura crítica que son críticos procesos. No es una organización, pero es un proceso, y dentro de este proceso hay muchas organizaciones que deben ser seguras para que este proceso funcione. Por ejemplo, la cadena de sumisión, la cadena de sumisión del ejército. Esto es algo que es un crítico proceso para que el ejército pueda funcionar. O la cadena de sumisión para que tenemos medicinas en las farmacias. Entonces, hay algunas organizaciones que hay que verlas. Cada organización no es crítica, pero el proceso es crítico. Entonces, nosotros tenemos estas dos perspectivas para decidir cuál es una organización crítica en Israel. Muchas gracias, Aviram. También nos preguntan, ¿cuál es tu impresión respecto al Estado en Chile, la comparación de Israel con Chile en términos de ciberseguridad, privacidad de datos
¿Y dónde verías tú las principales brechas y desafíos? Ok. No sé contestar a esta pregunta, pero soy diplomático, entonces tengo algo que decir. Nosotros trabajamos con Chile. Empezamos a trabajar hace algunos años, pero ahora estamos trabajando mucho más con el gobierno chileno. Hay personas que venían de Chile para cursos que teníamos aquí en Israel de ciberseguridad junto con la universidad. Estamos trabajando con el gobierno de Chile en la parte operacional de ciberataques. Y también pensamos que Chile está dentro de ciberseguridad y dentro de la parte de la protección de la privacidad. Nosotros estamos en esto muchos años, desde el año 2002. Estamos haciendo ciberseguridad para infraestructuras críticas. Entonces, tenemos mucho tiempo de madurar esta capacidad. Eso no significa que va a tardar tanto tiempo para Chile para estar en un nivel muy alto, porque hoy, con la tecnología que hay, con los profesionales que se puede entrenar, es mucho más corto. Entonces, tener las personas que estudian ciberseguridad y tener infraestructuras para ciberseguridad de nivel nacional es algo que se está avanzando en Chile, y sabemos que el gobierno chileno está enfocado en esto, y nosotros estaremos felices de trabajar con el gobierno chileno para madurar las capacidades con tecnología y con know-how, practice de Israel, y estamos haciéndolo. Entonces, en los últimos, voy a decir, un año o algo así, está avanzando bien rápido en Chile. Muchas gracias, Aviram. Me gustaría también invitar específicamente respecto a esta pregunta a responder también a Abhishek y a Eyal, sobre todo dado su conocimiento en temas de privacidad de datos, obviamente, y de ciberseguridad, del conocimiento que ustedes tienen de la realidad chilena. ¿Cuáles son las principales brechas que ustedes ven para nuestro país? Gracias, lo voy a intentar de ayudar aquí. Bueno, las principales brechas que vemos hoy o que nosotros conocemos hoy en Chile son brechas en las empresas financieras, como el Banco de Chile antes de 2 años, como las tarjetas de crédito en el año pasado. Y hoy día también vemos que el intento de ransomware hoy también es dirigido más a las empresas financieras que otras. Pero también, como he dicho antes, Aviram, también las infraestructuras críticas son muchas veces los lugares que los atacantes están intentando de llegar. Y como cualquier otro país hoy, vemos que las intentas de brechas son basadas en esto acceso remoto, en tener compromiso en diferentes plataformas de VPN, en compromiso en protocolos como RDP. Esto es el mismo en Chile como en cualquier otro país hoy. Perfecto. ¿Y Eyal? Yes. Most vulnerables today are the ones that it's going to be finance, so banking, to some extent e-commerce, because these are the sectors that are doing well. We've seen attacks on healthcare, industrial. There's some sectors that have to keep on working and manufacture no matter what. So, you know, people expect that they have money and they're vulnerable right now. So these are, you know, the most vulnerable sectors that we see. Muchas gracias, Eyal.
Otra pregunta que tenemos por acá también es what predictive models of threats and correlation of incidents in DCM, ISMS, cybersecurity exist in the world that are not only risk analysis? Aviram or Abhishek, do you want to take it first? Okay. First of all, risk analysis, as you mentioned. We are now developing. We don't have something mature, okay? But we are developing on the national level tools that are technologically based and data-driven in order to try to find correlations of incidents. This is something that we are now working on it. You know, buzzwords like AI are introduced into this cooking. And we believe that this is something that might have potential. This is something on the R&D side of the house. It's not something, we don't have another product that we can use. We are developing technologies in order to do correlations and for incidents and disaster management. One thing that we are, maybe it's a totally different question, but still I will answer. Insurance. A lot of organizations want to manage the risk, and part of managing, español, perdón. It's good so. Yeah. Un modo de manejar los riesgos es tener insurance. Y hoy esta industria no está bien desarrollada. Entonces estamos trabajando con ese sector en Israel, pero también estamos trabajando con reinsurers, de las grandes empresas en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, para hacer algo que empresas tengan la posibilidad de hacer insurance, ¿cómo se dice insurance? ¿Seguros? Seguros, para hacer seguros, para que puedan manejar su riesgo mejor, porque hoy todo el riesgo está en la empresa y no se puede avanzar el riesgo a una empresa que toma parte de esto. Entonces, no es exactamente una respuesta, pero es algo que maneja riesgo y no es riesgo análisis. Muchas gracias. Eyal, Abhishek? Sure. I will just say, and maybe I'll answer part of this question. So, of course, you know, in our solution, we use a lot of AI and machine learning. We collect up to 8 million questions per second at the endpoint. And then at the end, what enables us to understand if there's a threat and how extensive it is this correlation capability. And we do it in the enterprise level, sometimes hundreds and thousands of endpoints, sometimes less. One thing that I would say, you know, I'm not talking about predictive models in the future. I'm talking about taking all the data that we have and understanding if there's an attack that is going on right now. One of the things that being shared, you know, across the users in an anonymized way is, of course, the threat intelligence. So we know that when some customers are being attacked in some ways, there is frameworks like a MITRE ATT&CK or MITRE that give us the specific IOCs. And then, for example, you know, in our solution, we map the attack to the framework, to the MITRE to tell you what kind of attack that is, and that constitutes a certain kind of action that you can take. So this is the more tactical way that we're dealing with it, but at the same time, it's very effective. Gracias. Bueno, puedo añadir una perspectiva más, que
que es que hay muchas maneras de hacer un modelo de analytics en ciberseguridad. Una de estas es también aprender qué es no sé cómo decirlo en español, el baseline de cómo están comunicando los usuarios en tu red, y después también tener la capacidad de decir cuando hay un intento que no es en este baseline, que hay un activo, que hay un usuario, que hay un proceso en tu red que está iniciando una conexión, que está haciendo una acción que no es en su propia manera de comunicar cada día. Entonces, es también importante tener algo como eso, que se puede decirte, bueno, estos son tus activos, así se están comunicando cada día tus usuarios, este es el acceso que están intentando de tener cada día o conexión que están iniciando cada día, y también tener la manera de decir, esta acción es diferente, esta acción es algo que no están haciendo cada día, esta acción es algo que puede ser un compromiso. Y esto puede ser una indicación que está basado en IOCs, como he dicho Eyal, que puede ser algo que es conocido en el mundo de ciberseguridad, pero también puede ser algo que depende en la manera que están comunicando los usuarios, y no necesariamente es algo conocido en el mundo de ciberseguridad, también puede ser algo nuevo. Entonces hay muchas diferentes maneras de hacerlo, y una de esas es también aprender el baseline y después detectar algo que es diferente por cada usuario, por cada activo y otros. Muchas gracias, Abhishek. Tenemos un par de preguntas más con las cuales me gustaría ya ir cerrando por la hora. La primera de ellas es, ¿cuáles han sido las industrias más afectadas por ciberataques de acuerdo a la experiencia de ustedes? Aquí en Israel, probablemente en todo el mundo, el sector financiero es el más atacado, el dinero está allá, los criminales lo quieren. En esta epidemia, el sector de salud está muy atacado, los hospitales en Israel están muy atacados, laboratorios de R&D están muy atacados porque quieren tener el IP que están desarrollando allá. Las infraestructuras críticas en Israel están todo el tiempo atacadas, y eso es algo que todo el tiempo acontece. Y hay una tendencia para los atacadores a mover también al sector del OT, de la tecnología de operación, que es algo que está en los últimos años, pero está avanzando muy fast, very fast. Entonces, el sector del SCADA y OT es un sector que está avanzando con los ataques. Y la última, como les comentaba, es en términos de reguladores. ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento de normas de seguridad para los sectores o industrias que se califiquen, pudieran ser calificadas como críticas, tales como el sector energético que hemos conversado ya, el financiero y las cadenas de suministro? Esto es un tema más que es para nivel gubernamental, o sea, ¿qué estaríamos esperando que el regulador exigiese? Ok, comprendo. En Israel, el gobierno tiene que regular lo que para hacer un impacto en el mercado en lugares que hay un problema. Si no hay problema, es un país democrático, economía es capitalista libre, organizaciones pueden sufrir de ciberataques si quieren, es su problema. Pero hay lugares que sí son atacados, no solamente la organización sufre, sino que el Estado sufre. Este es el lugar que el regulador tiene que entrar. O si hay un problema across the board. Por ejemplo,
la comprensión que hay un problema de ciberseguridad. Ese es algo que nosotros proveemos como reguladores al mercado. Entonces, lo que el regulador debe, nosotros pensamos que lo que el regulador debe exigir de las organizaciones es, primero, entender que ciberseguridad es un riesgo y que las organizaciones tienen que manejarlo. Los directores tienen que tener una vez por año una reunión pensando en ciberseguridad y decidiendo algo. Ellos no pueden decir, no interesa. ¿Qué es lo que van a hacer? Es su problema, ¿ok? Pero deben manejarlo como un riesgo y deben manejarlo, como lo hacen para cualquier otro riesgo. El segundo lugar que el regulador entra es ayudar a las organizaciones a hacer el riesgo de la perspectiva del Estado, y si de la perspectiva del Estado hay un riesgo mayor, debe ayudar también, compartir el riesgo con la organización. No solamente exigir de la organización, pero también dar valor a la organización. Esos son los lugares que nuestros reguladores intervienen en el mercado en ciberseguridad, y lo hacen. Lo hacen en la energía, lo hacen en la salud, lo hacen en todos los lugares que hay tecnología avanzada. Claro que lo hacen en el sector financiero. La regulación es muy strong allá. Muchísimas gracias. Como les decía, ya estamos dando por terminado nuestro webinar de hoy. Paso a agradecer especialmente, Carla, porque tú no coordinaste la presencia hoy día acá de estos tres speakers de primer nivel, como son Abhishek, Eyal y Aviram. Esperamos poder contar con ustedes en una próxima reunión a través de, ya sea, bueno, de todas formas va a tener que ser a través de streaming, aunque acá esperamos en un tiempo breve más poder ya empezar a juntarnos presencialmente y hacer nuestras sesiones presenciales, como son habitualmente. Comentarles que posteriormente a este webinar haremos una bajada a la realidad chilena con casos chilenos, cómo se está vivenciando esta temática de primera necesidad y temática crítica en nuestras compañías. Así que les vamos a estar avisando prontamente de esa reunión. Los invitamos después a bajar una pequeña encuesta que vamos a compartir con ustedes para que nos ayuden a mejorar nuestros espacios, y junto a esa encuesta van a encontrar las tres presentaciones de Abhishek, Eyal y Aviram, junto también con la grabación que hoy día hicimos de la sesión. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos.